Álvaro, ¿te sorprende o no te sorprende? No me sorprende porque esto lo denuncié tempranamente, este mecanismo, todo esto que nos pasó. Lo que es tremendo es que durante todos estos años, como decías, la política estuvo asociada al delito. Y ese es el desafío que tenemos para adelante. Lo escribí, lo denuncié en tribunales, acá hubo un gobierno que se organizó para delinquir, que juntaba dinero en bolsas y bolsas de residuo, que había lugares de acopio, de distribución, de almacenamiento y que había un destino final al sur. No era dinero para financiar la política solamente, era un sistema, una conducta, un modus operandi, era dinero de la obra pública, del transporte, de la energía, también del juego, del narcotráfico, es decir, muchísimas cajas. Por un lado, el kirchnerismo se pagaba a sí mismo a través de sus propias empresas y de sus testaferros. Lázaro Báez, el máximo exponente, en un mecanismo de la plata que fluía siempre dentro de las fronteras o del continente del kirchnerismo. Pero no toda la obra pública se podía hacer con Lázaro Báez o con electroingeniería. Entonces también participaban otros empresarios. Yo he señalado, y aquí está Gustavo Segre, que es un especialista en el tema, y sobre todo lo de Brasil, gran amigo además, que es muy importante lo de los empresarios, que no tenemos que mirar tanto cómo se presentan ellos en la confesión, porque un empresario va a decir, y bueno, mira, me apretaban, me extorsionaban, va a querer alivianar su rol, no solamente ante la justicia, sino su mirada ante la sociedad. Lo importante es el aporte concreto que hacen, es decir, a quién le daba la plata, por qué se la daba, quién la recogía, cuánto dinero, a quién se la daba, quién lo mandaba, eso es lo importante. Está bien que Calcaterra se presente y que quede libre. Hoy lo eximieron de la prisión a Zabaleta, que se convirtió otra vez en el otro arrepentido. Bienvenido, Gustavo, buenas noches. Se presentó Bednasa incluso del Grupo Techit. Pero como testigo, espontáneamente como testigo ante los fiscales Stornelli y Rívolo, y lo que planteó justamente Bednasa es, por un lado, desmentir un poco lo que fue a decir Zabaleta, que se presentó como arrepentido, y después hablar en tanto de las cuestiones, lo que me dicen que presentó documentación ante el juzgado de los fiscales. Está bien. El único prófugo es Tomás, Oscar Tomás. Sí. ¿El gobierno qué información tiene, Nacho? El gobierno cree que está en Paraguay, Paulino. Sí. Por eso el juez Claudio Bonadío pidió el pedido de detención internacional. Me imagino que debe tener también información aportada ahí sí por la Exide y que lo muestra a Tomás en Paraguay. Me parece que estamos cerca de que haya un desenlace respecto a Tomás. Porque el abogado dice que no se entrega y que no quiere quedar preso, pidió la exhibición de prisión. ¿Eso agrava la situación procesal de alguien o no? Negarse a venirse, a ajustarse a derecho, digamos. Sí, claro. Y ya es una mala consideración a futuro de cómo lo va a ver el juez. No es gratis decir, no, yo no me presento porque sé que voy a quedar preso, entonces yo en esas condiciones por supuesto, no voy. Está evadiendo una resolución o un dictamen de la justicia que lo llama. Pero digo, lo importante de esto, quiero hacer hincapié en el tema, es que aparecen los empresarios. Yo durante todos estos años he dicho, Lázaro Báez no va a confesar, no lo va a hacer Jaime, no lo va a hacer Uberti, no lo va a hacer Barata, debido amenaza, pero no lo van a hacer. Esto puede venir del lado de los empresarios, que hay mucha preocupación, ¿sí? Porque esto era un sistema y hay empresarios que no saben, estaré, no estaré, pero lo importante es que miremos para adelante, ¿sí? Esto es un desafío de lo que nos pasó y que tenemos que generar mecanismos institucionales, políticos, judiciales y hasta te diría sociales para evitar que esto se reproduzca y continúe de esta manera. Ahora, Álvaro, un empresario que reconoce, sí, yo pagué, ¿tiene que ir preso o no? Sí, claro. Ahí la exhibición de prisión, como vos decís, la hace el juez porque, bueno, primero la colaboración. Dice, bueno, estás a derecho, no creo que te fugues. Hay dos consideraciones más, se hacen generalmente esa. Considero que no vas a volver a cometer delitos y que además, en una primera instancia, porque después se puede revisar, considero que por ahí, con la rebaja, digamos, de la confesión, tal vez no tendrías una pena en el futuro, cuando se resuelva en concreto, en definitiva, privativa de libertad. Entonces, eso es muy técnico,
se puede discutir si está bien o si está mal. Podrían ser condenados a 2 años de prisión o 2 años y medio y por lo tanto no ser de prisión efectiva la condena y por lo tanto eso aplica para no otorgarle una prisión preventiva. Claro, el juez ya visualiza en el derrotero de la investigación judicial que eso va a ser así, que va a ser una pena de menos de 3 años, ¿sí? Obviamente con los beneficios de la confesión y de la reducción, porque quien confiesa se le reduce la pena, sobre todo quien lo hace primero. Pero digo... ¿Y eso pasa, perdón, en la ley de arrepentidos que se votó en el Congreso el año pasado? Sí, claro, claro. Y además... todo viene de la mano, la posibilidad también de recuperar parte de los dineros. Aquí yo lo he seguido mucho a Gustavo, que le ha informado. 3.200 millones de dólares se recuperaron en Brasil. En Colombia, casi cerca de 5.000 millones de dólares. Colombia es pionero con la ley de extinción del dominio desde el año 97, la sancionaron. El ex vicepresidente Vargas Lleras, ¿sí? El ex vicepresidente de Santo, fue quien inició... esa discusión. Pero quiero poner esto blanco sobre negro. La ley del arrepentido y la ley de extinción de dominio es una confesión del Estado argentino. Esta desesperación que tenemos por apostar todo ahí a un pleno es una confesión de que nos faltó república. Porque mucho de esto se podría haber evitado. Porque quiere decir que si no teníamos estos 2 institutos no teníamos sistema penal. No, digo, muchas de las cosas se podrían haber investigado antes. Eso muy bien lo que marca. Álvaro, es alguien que en 2007 intenta ser intendente de Río Gallegos. De Calafate. De Calafate, perdón. Y que cuando haces las denuncias respecto a la situación en Santa Cruz, tuviste un episodio que casi te cuesta la vida. Quiero marcar esto porque hoy es fácil decir ciertas cosas, pero en tiempo y forma no era nada fácil. Exactamente, ¿qué es lo que ocurrió? Muchas cosas sucedieron, digamos. Yo me tuve que cuidar en forma permanente de ese poder omnipotente y omnipresente. Cada día sentía que mi vida estaba en peligro o que me jugaba la vida. Vivía amenazado de muerte, me dejaban mensajes en el contestador, cuídate que sabemos... ¿Te prendieron fuego a la casa? Me tiraron una bomba molotov que entró por la ventana, digamos, de la cocina y quedó reducida en ese lugar. Me la pintaron toda con aerosol. Un día llegué a mi casa y estaban las cortinas flameando, no tenían los vidrios. Y bueno, la pasé mal, como vos decías, en un momento en el cual nadie se animaba a estornudarle o a soplarle a los Kirchner. Pero además, en el peor lugar, sin fueros, sin ninguna situación importante desde lo económico para soportar todas esas embestidas del poder, yo creo que hice mi aporte. Y en definitiva, Paulino, este es el mensaje que yo quiero dejar. La política, lo importante no son los cargos, ¿sí? Es la condición de ciudadano. Los cargos se obtienen y se pierden, pero el ser un buen ciudadano es una condición eterna y yo creo que he hecho mi aporte y he hecho mi granito de arena. Lo último, ¿cree que viene en serio la investigación de Bonadío? Sí, creo que viene en serio porque apuesto... o sea, pese a Bonadío, ¿cree que va en serio? No, pese a Bonadío y todas las dificultades, esta pesada decadencia que arrastramos como sociedad, porque confío mucho en la presión de la ciudadanía que advierte hoy el impacto económico brutal que ha tenido la corrupción en sus vidas. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Y muy valiente haberlo hecho en aquellos años.